La fe tiene muchos niveles y durante los últimos 2000 años cristianos en todas partes del mundo se reúnen cada semana para celebrar las buenas noticias del Evangelio. Lo hacen el domingo, el primer día de la semana, principalmente por lo que vamos a estar estudiando hoy en el capítulo 20 del libro de Juan. Este capítulo describe la resurrección de Jesús, aunque hay otros evangelios que dan mucho más detalles en lo que es el evento en sí. Juan se enfoca en la reacción de tres grupos, de una de las mujeres, especialmente en el de María Magdalena, número 2, en el testimonio de los apóstoles y en la reacción de los apóstoles ante la tumba vacía. Todo esto creo que nos inspira y ojalá cuando hablemos de resurrección, cuando hablemos de Cristo en la cruz, no sea un tema que uno se aburre fácilmente. Oh, sí, ya yo había escuchado de la resurrección. No. Pero ojalá lo estudies y lo veas con hambre, con un deseo de qué puedo aprender esta semana de lo que estamos estudiando hoy. Y retar tu fe que llegue a un nuevo nivel. He visto un par de cosas en este capítulo que creo que van a ser precisamente eso. Comencemos estudiando el versículo 1 y vamos a estar leyéndolo y parando y vamos a ir discutiendo un poco, dándote un poco de mi perspectiva, cosas que he leído, cosas que he estudiado y ojalá al final del capítulo nuestra fe llegue a un nuevo nivel. Leamos el versículo 1, dice: el primer día de la semana, vamos a estar estudiando aquí sobre el sepulcro vacío. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. ¿Cuán temprano? Pues cuando todavía estaba oscuro, dice la Biblia. Y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Versículo 2. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que Jesús quería mucho, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Paremos un instante acá, pongamos esto en contexto. ¿Qué está pasando? Pues probablemente José y Nicodemo, que planeaban, fue los que ayudaron con el entierro, con la tumba. Ellos planeaban ir más tarde a la tumba y terminar el proceso. Es un proceso del entierro para un judío, era algo muy importante. Y quizás ellos tenían planeado ir más adelante durante el día para terminar el proceso del entierro, de acuerdo a la costumbre judía. Pero Juan dice que María fue mucho más temprano, antes de que el sol saliera. Algunos dicen que eso es más o menos entre 3 a 6 de la mañana. Y otros, como dije hace un instante, otros evangelios mencionan que no solamente fue María, pero que fue un grupo de mujeres, posiblemente las mismas mujeres que estaban en el día de la crucifixión, el día anterior. Para ese entonces, nos dicen el evangelio de Mateo y de Lucas que ya Jesús había resucitado cuando María llega allí. Y de acuerdo a ellos, ya había terminado el terremoto, el ángel ya había movido la roca y los soldados que estaban protegiendo la tumba ya habían salido corriendo llenos de miedo. Y es aquí donde las mujeres encontraron la tumba vacía. Y María Magdalena fue a contarle a los apóstoles que alguien se había robado el cuerpo de Jesús. Ahora, el robo de tumbas era algo muy común. El robo de tumbas era algo muy común, así que para María, de una forma natural, opta por una razón natural. Con una mente natural opta por una razón natural. Y es entendible. Su mente no estaba pensando en resurrección. Ella pensó, mira, alguien vino y se robó la tumba. Era algo tan común que en la época se declaró una ley, se declaró una ley en contra de aquellos que robaban cuerpos o objetos de tumbas. Era una ley capital, creo que es la manera de poder traducirlo.
Sigamos siguiendo. Está pasando eso. Llegan, ven la tumba vacía. Su primera reacción naturalmente es que robaron el cuerpo. Y no pensaban en la resurrección. Versículo 3 dice que, pero el otro discípulo, o algo que no mencioné aquí, dice, en el versículo 2 dice, a Simón y el otro discípulo. El otro discípulo, esa es una manera muy quizás humilde de Juan a referirse a sí mismo, a un acto de humildad. Él dice el otro discípulo a quien Jesús quería mucho. Es una manera que Juan se describía a sí mismo. Así que todos estamos de acuerdo de que ese era Juan. Entonces dice aquí el versículo 3. Pero el otro discípulo salieron, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Versículo 4. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, ¿por qué dijo eso así? No sé. Quizás era más joven que Pedro. Habíamos hablado de quizás por humildad no había mencionado su nombre, pero ahora no sé si la humildad es como Moisés cuando dijo, escribió el libro y dice Génesis o Éxodo y dice el hombre más humilde del mundo, y él fue el que lo escribió. Él dice Moisés es el hombre más humilde del mundo. Se toma humildad escribir eso, es como una contradicción aquí. Pero hay algo de humor. Yo lo veo más como, mira, es la humanidad de los discípulos. Podemos relacionarnos con ellos. A veces vemos a los apóstoles como alguien al cual no podemos alcanzar, o alguien que son tan diferentes a nosotros. Cuando entre ellos había, yo no voy a decir rivalidades, pero sí rivalidades sanas. Vamos a correr el maratón de la resurrección, ¿no? Y ese lo ganó Juan. Y Juan estaba, yo llegué primero, ¿quién es el más importante? Siempre había esa picardía, esa rivalidad. Aunque quiero pensar que es sano, creo que expone la humanidad de los discípulos. Y eso me da mi fe porque me ayuda a relacionarme. Me ayuda a relacionarme de que si Jesús los pudo usar a ellos, Jesús puede usarme a mí. Y si ellos pueden llevar su fe a otro nivel, mi fe puede llegar a otro nivel también. Eso es lo que yo pienso cuando leo versículo 4 del libro de Juan. Entonces, Juan dice, mira, yo llegué primero que él. Versículo 5, se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Esa es la diferencia, ¿no? Uno es más respetuoso. ¿Qué está pasando? Y Pedro no le paraban. Vámonos para adentro. Y se metió en la tumba y averiguó qué es lo que está pasando. Él entra primero y pide perdón después. Dice, versículo 7, y además, él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Ahí está otra vez la espinita, ¿no? Para que no se le olvide a Pedro. Y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice las Escrituras, lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Paremos ahí un instante. Aquí vemos el primer ejemplo en este capítulo, al menos, donde la fe de los discípulos llega a un nuevo nivel. Pedro y Juan se apresuran a la tumba para verificar lo que María les había contado. Pedro, aunque llega de último, es el primero que entra. Y él nota que los envoltorios estaban exactamente como los colocaron alrededor del cuerpo. Y de hecho, es importante que entendamos la tradición de cómo enterraban a los muertos en la costumbre judía. Es algo que te recomiendo que profundices porque nos va a ayudar a entender. Juan capítulo 10, cuando Lázaro salía de la tumba, dice que salía vendado de brazos
y piernas, y era porque por costumbre, tradicionalmente, la gente vendaba los brazos, las piernas, y era una tela especial que luego le ponían como una crema. Pues no es una crema que en la tienda o algo así, era un pasto, una crema que ellos hacían, y hacía que eso se pusiera duro. Y luego cubrían el cuerpo completo. Pues lo que dice acá es que cuando Pedro entró y vio las telas, estaban como una llanta, como un caucho de un carro desinflado. Estaban en su lugar, pero sin el cuerpo. Y eso me hace pensar mucho, uno, que no se robaron el cuerpo, porque si alguien que se roba el cuerpo, pues se lo lleva con venda y todo. No fue una resucitación, porque no fue que Jesús estaba muerto y volvió a la vida y como que se trató de escapar, como algunos tratan de aludir a todo un movimiento pensando que eso es lo que Jesús hizo. No, dice que fue que no hubo una lucha por salir de las vendas, simplemente se desvaneció y resucitó. Dice también que el pañuelo o la tela que se colocó sobre la cara no se tomó ni se tiró, sino que se dobló cuidadosamente y se colocó en una esquina con un propósito. Ahora, preparándome para este mensaje, escuché algo, que hay una tradición judía, o había una tradición judía, donde tú vas a comer en la casa de alguien y si tú eres tratado con hospitalidad, si tú eres tratado con amabilidad y deseas expresar un deseo de regresar, tú agarrabas la servilleta y la arrugabas, ¿no? Y la ponías encima de tu plato. Es como una manera de expresar tu gratitud y tu alegría por haber estado allí. Ahora, lo opuesto a esto es que tú doblas la servilleta o tú doblas la tela que te dan y la pones a un lado del plato en un sentido muy cordial, muy amable, insinuando, no, aquí no me van a ver más. No tengo deseos de regresar. Y la ponías y la doblabas. Y me hace pensar, bueno, tómalo como quieras, pero en ese sentido, en esa época, esta tradición me hace pensar como Cristo tomó su tela, la tela que cubría su rostro, la dobló y la puso a un lado, como diciendo, pues aquí me voy y aquí no me verán más. Aquí no volveré a entrar a la tumba otra vez. Me pareció muy chévere esa opción. Por una cosa que pasó acá, creo que no debemos pasar por alto. El versículo 8. Cuando dice aquí que una vez que Pedro entró, dice que Juan también entró. Y cuando él vio lo que estaba ocurriendo, dice que creyó. Y no era que no creía, no era que era un incrédulo antes, era que ambos estaban, Juan trata de expresar que su llegada a la fe, o cómo su fe llegó a un nuevo nivel, y la de Pedro también, como una retrospectiva, si esa es la palabra que estoy buscando, como, eso es lo que quiso decir, si me explico, como a veces uno está leyendo y no entiende, y luego un par de semanas después lee, y un par de semanas lee, y le escucha un sermón, y va a la iglesia, y ve a esto, y habla con otro, y llega un momento, un día, donde tú dices, por eso fue que dijo ese, entonces por eso, ya entiendo. Eso es lo que trata de describir aquí el versículo 8. Que Juan miró lo que estaba pasando y dijo, esto es lo que quería decir. Ambos obviamente no entendían que el Mesías resucitaría. Ellos reconocían que Jesús era el Mesías, pero con la crucifixión su fe estaba siendo a prueba. Era un tiempo muy tenaz, era un tiempo muy difícil para todos.
Pero ellos creo que dudaban, o al menos no entendían, pensaban que era otro simbolismo de Jesús en ese momento cuando se trataba de la resurrección. Y en ese momento llega el ajá, el momento de ajá, ya entiendo. Entonces ahora, vamos a sacar acá, ahora con la evidencia de la resurrección, ante ellos se dan cuenta de que todo era verdad y que su fe había sido muy pequeña. Dice aquí que una de las cosas que creo que expone la humanidad de los discípulos no era que ellos no creían en Jesús, pero como ellos pensaban que su fe era tan fuerte. Y este encuentro como que hizo algo en el corazón. Lo vamos a ver en un minuto porque vamos a estudiar su reacción. Pero ellos pensaban en un sentido que su fe era tan fuerte, que era aprobada, y descubrieron que les faltaba. Descubrieron que no eran la última Coca-Cola del desierto como ellos pensaban. Y no lo digo esto de una manera orgullosa o no trato de hablar mal de Pedro o de Juan. Pero muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Y pensamos, no, pues tú no sabes quién soy yo. Yo sí, yo. Pues Pedro estaba, ¿no? Estaba listo para morir por el Señor antes de negarlo 3 veces. Juan estaba listo para sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor, de acuerdo a Mateo capítulo 20. Así que ambos tenían ese aire que les hinchaba el pecho. Y este encuentro creo que les ayuda a decir, oh, man, ¿cuánto me falta más por crecer? Y eso es creo que una buena actitud para que tú y yo siempre tengamos cuando estudiamos las Escrituras. Yo creo que la prueba de la resurrección en la tumba le trajo, los puso otra vez los pies sobre la tierra y los humilló en el silencio, al punto que ellos salieron corriendo y se regresaron a su casa y dejaron a María ahí. No hubo encuentro, no hubo interacción, estaban como masticando todo lo que había pasado. Y una cosa que también me ayuda a mí a pensar en este capítulo, es una lección para nosotros, es nosotros tenemos que servir de acuerdo a la fe que tenemos. Tienes que creer, tu fe es perfecta donde está ahora. Dice, no, pero es que yo estoy medio... No, tu fe es perfecta donde está ahora. Y me explico en un segundo. Tú tienes que servir de acuerdo a la fe que tienes. Tú tienes que dar tu corazón de acuerdo a la fe que tienes. Tú tienes que entregarte de acuerdo a la fe que tú tienes. Pero siempre tienes que tener en mente que tu fe puede llegar a un nuevo nivel. Y muchos cometemos el error de paralizarnos hasta alcanzar la fe que necesitamos para luego hacer algo. Pero la acción que veo aquí en esos discípulos es que ellos servían, ellos honraban, ellos iban, ellos estaban de acuerdo a la fe que tenían en ese momento. Así que no te preocupes tanto por lo que no tienes, por lo que te falta. Y sirve ahora mismo con la fe que tú tienes y la verás crecer. Sigamos leyendo. Vamos a estar aquí en el versículo 13, versículo 11. Dice la Biblia, María se quedó fuera del sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la derecha, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Mujer, ¿por qué lloras? Paremos acá un segundo. Los discípulos van y regresan. Pedro y Juan regresan a la casa. María se queda en el sepulcro llorando. Todavía no había entrado en mente las palabras que Jesús le había dicho, que al tercer día él tenía que resucitar. Así que
ella está todavía con la impresión de que alguien realmente se había robado el cuerpo. Y, y pues Pedro y Juan, como buen caballero, se habían ido y las dejó a ella en la tumba. Pero no sabemos qué pasaba por su cabeza. Y otra vez tenemos que recordar, era un tiempo muy tenso, era un tiempo lleno de dudas, lleno de tristezas. A los discípulos, los apóstoles que fueron Pedro y Juan, quizás estaban sintiendo alegría, a la misma vez culpa, porque se quedaron cortos en no creer desde el principio. No sabemos mucho de lo que estaba pasando, pero aquí sale nuevamente, expone el autor la humanidad de los discípulos. Y yo siempre me he pensado, bueno, ¿por qué si Juan creyó, no se llevó a María y fueron a celebrar y a decirle a todo el mundo? Era, creo que porque estaban luchando. A veces uno escucha un sermón, a veces uno lee una escritura, a veces uno escucha algo que te reta. Y en el momento es, me reta, y uno tiene que masticarla y tomar decisiones para luego reaccionar. Quizás es algo así lo que estaba pasando acá. Sigamos leyendo para luego entender más. Versículo 14 dice, apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Y ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a sus discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Paremos acá, porque esto es bestial, esto es buenísimo. ¿Qué está pasando? Pues primero, María no reconoce, ve a Jesús pero no lo reconoce. Quizás igual que los dos discípulos que caminaban en Emaús, que no reconocieron a Jesús hasta que lo vieron orar de la manera que solo Jesús lo hacía. Pero aquí dice lo mismo, que María quizás su llanto era temprano. Podemos hablar de varios razones, pero el punto es que ella no reconoció quién era Jesús hasta que escuchó su voz. Y este es otro ejemplo de cómo la fe de María llegó a otro nivel. Pero veamos acá un par de cosas que pasan que son buenísimas. Uno, ella dice que lo llama Raboní, que era una forma galilea que básicamente significa mi maestro, mi señor. Y eso se usa como un título de respeto para muchos judíos. Y también María, tenemos que entender que María era parte del norte de Galilea y quizás, pues una manera quizás entre ellos se comunicaban, era algo muy coloquial. Quizás Jesús cuando habló con ella, cuando le llamó por su nombre, lo dijo con cierto acento, con cierta tonalidad, que María inmediatamente reconoció su voz. Me hace pensar mucho en Juan 10, creo que es, cuando Jesús dice, las ovejas reconocen al pastor por su voz. Yo creo que aquí mismo Jesús llama a María, y ella inmediatamente reconoce su voz y su llanto cambia a alegría y se le lanza encima. Unos dicen que le dio un abrazo, otros dicen que no, por respeto, porque el hecho de que la Biblia habla de que ella lo llamó mi maestro o Raboní, significa que se le tiró a los pies como sentido de respeto. No sabemos, lo que sabemos es que ella dijo, mira, tú te me fuiste una vez y no te voy a dejar ir otra vez. Y Jesús le dice, no, suéltame, no me aguantes porque todavía tengo que ir al Padre.
Si me puedo adelantar un poco y agregar un poco de contexto, básicamente Jesús se trata de decir, mira, yo voy a estar aquí por 40 días más. No te agarres de mí, no, de una forma egoísta, no simplemente me mantengas para ti. Tienes que compartirme con el resto. Ve y dile a mis hermanos. Yo creo que todavía hoy es el mismo reto. Como cuando vemos algo increíble en Jesús, la idea no es acaparar a Jesús, la idea es poder dejar que tenga ese regocijo en nuestras vidas, pero a la misma vez ir y decirle a otros acerca de las buenas noticias. Pero algo muy interesante que menciona aquí en el versículo 17, cuando dice, ve y dile a mis hermanos. Varias cosas. Y vamos a hacerla en orden. Primero, hablamos de que María creyó simplemente escuchando su voz. Y si hablamos en Juan 10 sobre el pastor reconoce, o las ovejas reconocen la voz del pastor. Pero aquí también vemos cómo la fe de María llega a un nuevo nivel, no por lo que ve, pero por lo que oye. Y eso me hace pensar mucho en escrituras como Romanos capítulo 10, que habla de la fe viene de escuchar el mensaje, y el mensaje es la palabra de Dios. Otras cosas que me hace pensar también es la reacción de María cuando ella estaba ahí al ladito de Jesús. Y dice, oye, ¿a quién buscas? No, pues que se llevaron al cuerpo y no lo encuentro. Si eres tú, mira, dime dónde está. Y muchas veces nosotros cuestionamos no solamente a Jesús, pero su presencia, porque no va de acuerdo a nuestra manera natural de pensar. Ella estaba enfocada de que alguien se robó el cuerpo. Y a veces nos pasa, ¿no? Que nosotros estamos enfocados en algo y así nadie nos los quita. Y muchas veces tratamos a Dios de esa misma manera. Y cuando Dios, de acuerdo a Hechos 17, está justo ahí mismo, al lado de nosotros. Dice que Él creó, Hechos 17 dice que Él creó el mundo y todo lo que hay en Él para que nosotros busquemos y encontremos a Dios, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Así que te quiero animar en algo. Yo creo que eso es lo que se aplica a nosotros hoy en día, es que nuestra fe puede crecer, no por lo que vemos, pero por lo que escuchamos. Y te quiero animar a que busques la presencia de Dios en las Escrituras. Toma un tiempo de leer la Biblia, toma un tiempo de estudiarla, toma un tiempo de dejar de mirar a la gente a tu alrededor, dejar de mirar a la iglesia a tu alrededor, dejar de mirar la hipocresía de otros. Y enfócate en lo que escuchas de la palabra de Dios. Escuché este punto, me encantó. Dice, ¿quieres cambiar el mundo? Haz una cosa, métete en tu cuarto, agarra una tiza, un crayón y haz un círculo alrededor de ti. ¿Verdad? Y una vez que termines ese círculo, digo, bueno, cuando todo lo que hay dentro de este círculo cambie, el mundo va a cambiar. ¿Sí? El cambio de perspectiva, el cambio del mundo, la manera que vemos las cosas cambia cuando uno cambia primero. Así que te quiero animar, busca la presencia de Dios por medio de las Escrituras. Una cosa que me hace pensar mucho aquí, que Jesús no fue un fantasma, vamos a verlo más adelante ahorita con Tomás, pero a la misma vez podemos ver cómo ella lo agarra, lo abraza, y el cuerpo de Jesús realmente es tangible, es real, y él no era sin duda alguna un fantasma. Pero por último, esa es la parte que más me gusta de esto, el versículo 17, cuando él dice, ve y di a mis hermanos. Dos cosas que yo veo aquí. Uno, que lo trata con cariño. Esta gente acababa de abandonar a Jesús. Fue cuando lo arrestaron, se escaparon. Pedro lo había negado 3 veces. Mira, Jesús tenía, en un sentido, oportunidades para decir, oye, mira, dile a esta gente falta de fe que yo le acabo de decir que iba a resucitar y todavía no me creen. ¿Cómo que
¿Cómo que ahora Juan vio y creyó? ¿Qué pasó? ¿Sí me explico? Como él pudo haber buscado la manera de criticar, de humillar, de hacerles ver su falta. Pero por todo lo contrario, él dice, mis hermanos. Y ese término fue pensado como una palabra de aliento para los apóstoles, que deberían quizás sentirse mal por su pequeña fe o por su falta de fe. Pero yo creo que va mucho más allá. Sabes que esta es la primera vez donde Jesús los llama hermanos. En Juan capítulo 17, Él los llama amigos. En Juan 10, Él los llama ovejas. En Juan 15, los ha llamado sirvientes. Pero ahora los llama hermanos. Ahora, ¿por qué diría algo así Jesús? Yo creo que porque ahora puede. Ya Jesús pagó por el pecado de ellos. Y ahora una relación con Dios es posible por lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente por ellos, pero esa relación personal con Dios es posible ahora con nosotros. Yo creo que por eso en Hebreos capítulo 2 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es increíble. Ahora, ten en cuenta aquí que este cambio no ocurre por nada de lo que o algo que hicieron los discípulos, pero solamente que el hecho de que Jesús murió en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, eso fue lo que marcó la diferencia. No fue nada que tú y yo podamos hacer para tener una relación con Dios. Jesús ya lo hizo cuando Él murió en la cruz. Cuando Él pagó por tus pecados, por mis pecados. Y ahora nos da la oportunidad de poder llamar a Dios Padre y poder llamar a Jesús mi hermano. Si eso no te motiva a reaccionar, te invito a que sigas trabajando en tu fe porque hay más todavía. Aquí, una última cosa, especialmente que es importante, es tan fácil olvidarnos de esto, es de todas las opciones que Jesús tuvo para anunciar su resurrección. Jesús se aparece, les da el privilegio de ver y anunciar la resurrección a una mujer, lo cual es un gran honor y una indicación de su amor por el ministerio de mujeres. Sigamos leyendo, tenemos mucho más que cubrir, poco tiempo que nos queda. Versículo 19 dice, vamos a leer 19 y 20, aquí Jesús se aparece a sus discípulos ahora. Dice, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, todavía era domingo por la noche, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Si ves, habían creído, pero todavía tenían miedo. Jesús entró Jesús entró, pero la puerta estaba cerrada. Aquí yo creo que está manifestando el poder de su cuerpo resucitado. Dice que Él entra, aunque las puertas están cerradas, entra como y pasa. Dice, Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. Paremos ahí un instante. La historia cambia, la escena ahora se enfoca ahora en los apóstoles. Y ahora ten en cuenta aquí que los apóstoles ya habían escuchado de la resurrección por María. Pedro y Juan habían ido a verificar. Dice la Biblia que Juan vio y creyó. Dice, eso es lo que significaba. Pero todavía estaban encerrados en su cuarto porque temían ser asesinados por los judíos de la misma manera que su líder lo fue. Pero dice que Jesús aparece entre ellos y ya no está limitado por la debilidad humana y ahora demuestra el poder de su estado glorificado. Y lo saluda con un saludo común, pero viniendo de él,
con un saludo que significa mucho más. Su aparición verdaderamente trae paz en nuestros corazones, que muchas veces están atribulados. Pero Él dice paz a ustedes, o una forma sencilla podría ser shalom, o otros lo traducen como mashalom ha'adam, que significa como, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo están? De una manera muy coloquial de que cuando tú saludas a un hombre. Entonces, dice aquí versículo 20. Jesús volvió otra vez. ¿Dónde estamos? Versículo 20. Vamos a leer del 20 al 23. Dice, luego Jesús dijo otra vez, paz a ustedes, mashalom ha'adam. ¿Cómo están? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Versículo 22. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. En estos versículos, Jesús hace 3 cosas importantes. Primero los saluda, les muestra, mira, soy real, mira mis heridas, mira mi costado. Luego, vuelve y repite, paz a ustedes, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? Y les dice, de la misma manera, así como me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y les da 3 cosas importantes. Primero, les encarga en nombre del Padre que continúen su obra de llamar a todos a mirar y enfocarse en Dios. Número 2, les da el Espíritu Santo para que viva dentro de ellos, cumpliendo así la promesa que les hizo en el capítulo 16. Ahora, lo importante aquí es que ya ellos habían sido bautizados para cumplir el mandato de Dios a través de Juan el Bautista, pero ahora ahora que Jesús había resucitado, reciben el don del Espíritu Santo. Y después que comiencen a predicar el Evangelio, aquellos que respondan recibirán el mismo don del Espíritu Santo de Jesús en las aguas del bautismo. Y esto lo elabora a Lucas en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicándole a una multitud. Pero la tercera cosa es que les concede la autoridad a llevar a cabo la gran comisión. Y a través de su predicación y su enseñanza, el pecado será perdonado o retenido dependiendo de la respuesta de los oyentes. No es que ellos tenían el poder de perdonar pecados, ellos tenían el poder de predicar el Evangelio y de acuerdo a la reacción de la persona, de acuerdo a su arrepentimiento, de acuerdo a la manera a su respuesta, sus pecados serían perdonados o no. Y otra vez, podemos hablar mucho más de eso. Hablamos de eso en Juan capítulo 3, pero también puedes verlo en Hechos capítulo 2. Sigamos leyendo. Aquí la siguiente aparición ocurre una semana después, el siguiente domingo, nuevamente a los apóstoles, pero esta vez se enfoca en Tomás. Versículo 24. Vamos a leer 24 y 25. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Es tremendo. Ese fue un día donde no querías perder el servicio del domingo. Donde no querías faltar a la reunión, ¿no? Pero bueno, Tomás no pudo ir ese día. Y dice acá que después los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, pues si yo no veo en sus manos las heridas y los clavos, y si no meto el dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Paremos acá un instante. Pues Juan explica otra vez la renuencia de Tomás, ¿no?
no diría falta de fe, yo diría, ahí estaba su fe, él creía, él fue a la iglesia, él estaba con los hermanos, él hacía las cosas, um, pero había oportunidad para crecer. Yo creo aquí que su incredulidad no lo impulsa a pecar, ni abandonar a sus compañeros los apóstoles. Simplemente le establece condiciones para que Dios, antes de que, o condiciones con Dios, para que Él acepte completamente la noticia de la resurrección de Cristo. Dice, cuando lo vea, entonces voy a creer. Yo creo que Tomás creía, pero estaba preparándose para llevar su fe a un nuevo nivel. Su honestidad iba a ser recompensada con una fe mucho más grande. Yo creo que eso es importante, como lo que hablamos al principio, de servir de acuerdo a la fe que hoy tengas. Y servir, bueno, ¿qué se va a tomar para que yo siga creciendo? ¿Qué se va a tomar para que yo madure o crezca crezca en mi fe, en mi confianza? Y nos recuerda una vez que el bautismo o el ser cristiano no significa ser perfecto. Significa que somos llamados a modelar una vida de arrepentimiento, buscando siempre crecer en nuestra fe, siempre llevando nuestra fe a un nuevo nivel. Versículo 26 dice, 8 días después, imagínate, una semana después. Yo creo que paramos aquí 26. Yo creo que Tomás estaba sintiendo muy, mira, oye, no ha aparecido nada, quizás yo tenga razón, hasta que yo no lo vea no voy a creer. Y los discípulos se tuvieron que calar a Tomás por una semana entera, porque no fue hasta 8 días después, dice el versículo 26, que los discípulos se habían reunido de nuevo en casa, y esta vez Tomás estaba ahí también. No me voy a pelar un servicio más. También tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo otra vez, paz entre ustedes, shalom, o ma shalom ha-adom, que significa cómo están. Versículo 27, dice, luego dijo a Tomás, mete aquí el dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela aquí en mi costado. No seas incrédulo, cree. Y puedo creer en exclamación, ¿no? Como cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Vuelve mucho lo que habíamos hablado cuando María cree en Jesús por lo que oyó y no por lo que ve. Muchos de nosotros no vemos. A veces pensamos, no, pues hasta que yo no vea a un muerto resucitar, ni me aparezco en la iglesia porque no creo. Hasta que yo no vea un milagro, entonces yo no voy a leer mi Biblia. Hasta que yo no vea a fulanito de tal haciendo tal cosa, entonces yo no voy a creer. Cuando sí hay dicha en eso. Y la vemos aquí como Tomás tuvo el privilegio, Dios le dio la gracia de demostrarle a él. Porque Tomás iba a ser alguien muy importante y muchos somos como Tomás. Somos sus gemelos. Y le dio la oportunidad de que ahora sí voy a ser un creyente. Porque muchos asistimos, hacemos, pero no creemos. O asistimos y hacemos, pero nuestra fe está limitada. Y como dice el dicho, vamos a cosechar lo que sembramos. Si nuestra fe es pequeña, nuestra cosecha es pequeña. Y por eso es importante, por eso el llamado de Juan capítulo 20, en mi opinión, es reconocer que Jesús resucita de entre los muertos para darnos la oportunidad de tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, una relación que nos ayuda a resucitar sueños muertos de entre nosotros, relaciones destruidas entre nosotros, a resucitar esa fe que tanto necesitamos para experimentar lo que significa tener una relación con Dios.
De eso se trata el Evangelio de Juan. Y terminemos acá en el versículo 30, en el porqué de este libro. Dice, versículo 30, Jesús hizo muchas otras cosas, muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida por medio de Él. Si Juan admite que presenta una colección incompleta, escrita con un propósito, y eso es muy importante porque las cosas escritas en este libro, los últimos 20 capítulos que hemos estado estudiando cada semana, son solo una parte de los milagros, una parte de la enseñanza, una parte de los eventos en la vida de Jesús. Pero los que se han registrado como un testimonio para llevar la fe del lector a un nuevo nivel. Si ves, Juan termina el evangelio, su evangelio, a todos los efectos en el versículo 29. Lo termina con una proclamación de fe, de que alguien que ha visto la evidencia antes que él. Una proclamación de fe de que alguien ha visto la evidencia de que Cristo es el Mesías, de que alguien que ha reconocido que Jesús es el Señor. So, cuando Tomás reconoce, y luego Jesús hace el statement, Jesús hace se pronuncia diciendo, dichoso aquel que cree sin haber visto. Y luego Juan termina, o casi termina, vamos a terminar la semana que viene, pero casi termina el capítulo en el versículo 30 diciendo, mira, hay muchas otras cosas que podamos escribir. De hecho, no hay libros en el mundo, dicen otras versiones, que podamos escribir para todas las cosas que Jesús hizo. Pero, en otra parte dice eso, pero lo que sí escribí es suficiente y es importante. Todas las historias de fe o incredulidad conducen a pedirle al Señor, de hecho al lector, a ti y a mí, que decidamos si vamos a ser contados entre los creyentes o entre los incrédulos. Tú te sientas y lees el libro de Juan y la pregunta es, ¿creo esto o no? La pregunta es, si creo, quiero creer más, pues es tiempo de invertir en nuestra fe, llevarla a otro nivel. Y no solo experimentar, pero poder traer a otros las buenas noticias de Cristo. Y como Él ha resucitado y tú y yo ahora tenemos la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Experimentar su paz, experimentar su amor, experimentar su fe, su guía. Y poder así llevar nuestra fe a un nuevo nivel. Toma en serio estudiar la Biblia. Toma en serio reconocerla. Toma en serio sacarle el jugo. Porque Cristo resucitó de entre los muertos para darnos esa misma oportunidad de tener una relación con Dios y poder así llamarnos hermanos e hijos de Dios. Eso es lo que tenemos en el capítulo 20. No olvides de suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, darnos un like y también poder orar por nosotros para poder continuar trayendo recursos bíblicos en español por medio de nuestra página web purabiblia.com y también por medio de nuestro canal de YouTube. Gracias y nos vemos la semana que viene.